¿Qué son los anillos de Waldeyer? Todo esto, que hemos dicho que son estructuras linfáticas con linfocitos que nos sirven de protección, es en conjunto, que están situados en la faringe, forman justamente los anillos de Waldeyer, que son las amígdalas faringes, que hemos dicho que son las que no tienen criptas, las palatinas, hay unas que se llaman tubarias y una que está abajo de la lengua atrás que se llama sublingual. Y el objetivo, en el caso de las faringes, es frenar o evitar que pasen a la cavidad respiratoria todos aquellos gérmenes que puedan haber entrado por la nariz o por la boca. Y el objetivo es, si es una bacteria que puede producir una enfermedad, producir o desencadenar la respuesta inmune para bloquear, neutralizar o lisar esas bacterias que son las responsables de las enfermedades. La lengua. La lengua es un órgano, uno dice, desde el punto de vista histológico, re complicado. Arriba es distinto de abajo, al costado es distinto del otro lado, adelante es distinto de atrás. O sea que ustedes para estudiar lengua tienen que saber 7 tipos de cosas distintas. Pero bueno, veamos qué tiene la lengua que hace que cumplan objetivos, por lo tanto, qué funciones tienen. A ver, imaginemos qué función tiene la lengua. Gusto es uno de los más importantes. O sea, las papilas gustativas, los corpúsculos gustativos, es la fonación para hablar. Muy importante. Gracias al movimiento de la lengua es que podemos hablar. Perfecto. ¿Qué otra función? Tiene muchos músculos. Es también para moverlo. Uno cuando come, tritura y lo va dando vuelta y se forma el bolo alimenticio. Eso lo puede hacer solo la persona que tiene una buena movilidad. Nunca les ha pasado de que van al dentista y que les anestesian y no pueden comer y hasta se babean. El objetivo tiene también en la de mover el bolo alimenticio y para que puedan hacerlo. Ahora, veamos qué estructuras tiene la lengua que permite que todas esas funciones puedan ser cumplidas. Entonces, la lengua es un órgano musculoso que nos permite la fonación, hablar, formación del bolo alimenticio. Uy, no se ve nada. Y está formada desde el punto de vista histológico por 2 capas. Una superficial, una superior y otra inferior. Los bordes laterales que son netamente visibles y diferentes. Y también es distinta la punta a la base. Veamos un poco. Describamos ahora la cara superior. ¿Cómo es la lengua en la parte de arriba? Si uno la tuviese fuera, la de una vaca por ahí que pueden haberla visto alguna vez, vemos que hay una diferencia en la capa superior notable desde en la punta hacia un lugar que se llama la B lingual, que está señalada con una raya negra, y desde ahí hacia adentro. En la parte anteriores tiene justamente todas el epitelio es estratificado, y en cambio del resto hacia atrás no lo tiene. La diferencia más grande es que no tiene papilas. Toda la parte de adelante tiene las papilas gustativas y la parte que está hacia atrás no la tiene. Eso sería la diferencia en la parte de la lengua en la cara anterior. En cambio, en la cara posterior, entonces hemos dicho no tiene papilas y más que nada de la mitad desde la B hacia atrás está una sola amígdala, que es la amígdala sublingual, que hace que al verla la lengua se vea como globoso esa última porción. Es la presencia de la amígdala por debajo de la piel. Esa amígdala sublingual, como hemos dicho en las otras amígdalas, todas tienen la misma estructura y son acúmulos de linfocitos que están, habíamos dicho que era el epitelio, el corion y entre medio era la membrana basal. Esta amígdala está entre el epitelio y el corion y nos da el aspecto, lo ven ahí, como un relieve globoso. Esa sería la descripción de la lengua, la cara superior en la parte anterior. En la parte posterior. ¿Eso lo tienen claro? Anterior, posterior, arriba, abajo, dorsal. Bien. Bueno.
¿Qué pasa con la lengua abajo? ¿Le ven papilas a la lengua abajo? No. ¿Qué le ven a la lengua si se miran? Muchos vasitos. ¿Por qué se ven los vasitos? Es una característica de la lengua abajo. Porque la piel es muy finita. Se ven todas las venitas, son visibles por esa piel demasiado delgada. Y si cortamos la lengua, suena feo, ¿qué vemos en el medio? En el medio se ve justamente el músculo esquelético. Pero si uno viese con respecto a otro tipo de cortes de carne, vemos en la lengua que los músculos están en todas direcciones. Y eso es porque este órgano es capaz de moverse en distintas direcciones para poder justamente hablar, la fonación, y poder mover para la formación del bolo alimenticio. Y la otra característica que la vamos a ver enseguida en un poco más de detalle es la presencia de las papilas gustativas. Hay papilas primarias y hay papilas secundarias. Y todo está revestido por un epitelio plano estratificado. Y vamos a ver que cada una de las zonas tiene que ver con un sabor distinto, pero en el caso de la histología no nos interesa demasiado, sino que ustedes sepan que hay sabores amargos, hay sabores ácidos, dulces y salados. ¿Sí? Sí, hay distintas patologías por lo que puede pasar, pero muchos están relacionados a los problemas digestivos, al mismo estómago. Como tiene que ver como una expresión de las mucosas, a veces tiene que ver con eso. Ustedes van a ver que todo lo que son aftas, todo lo que son llagas, y tiene que ver con una expresión en la boca, incluso en las encías, pero no es necesariamente con la función que cumple, sino... No, tiene que ver en general con los problemas estomacales. Aquí está el dibujito y miren la distribución de los sabores en una lengua. El dulce está en la punta, sin embargo el ácido o agrio está atrás y el salado está a los costados. Yo he hecho la prueba a veces de tocar sal con la punta y yo lo siento salado. O sea que dice que esa es la distribución, y así que le tenemos que creer. Pero para mí hay, o será que uno sin querer toca necesariamente con otros costados. Esto sí es importante para nosotros desde el punto de vista de la histología. ¿Cómo son las papilas y qué estructuras tienen para permitir que uno pueda cumplir esa función? Las vamos a clasificar. En este dibujito vemos las tres. La cuarta no está en el hombre, pero les he nombrado simplemente para que ustedes sepan que existe una cuarta. Pero los tipos de papilas son tres las que podemos encontrar en el ser humano. Y son filiformes, esta que tiene forma como de un filo, de una punta. Fungiforme, que quiere decir hongo, fungus. Y caliciforme, la forma de cáliz. Ahí las tenemos a las tres dibujadas y ahora vamos a ver alguna característica individual de cada una. La filiforme, que es el dibujito que tenemos en el medio, vemos que es alargada, por lo tanto tiene forma de cono, pero es un cono que tiene el vértice. Si uno los ve cortado al través, ve que siempre las papilas están como dirigidas hacia atrás. Evidentemente debe ser con la función de tener que llevar el bolo alimenticio hacia atrás. Y la característica es que no tiene papilas gustativas, que en este caso están dibujaditas como blancas. No tiene las filiformes papilas gustativas. Y es la que le da a la responsable de ese aspecto como afelpado, que es lo normal que tenga la lengua. La fungiforme, que es esta, se supone que si tiene forma de hongo, esta parte es más angosta que la superficie. Entonces esa es una característica. Base estrecha, parte apical dilatada, tiene forma de hongo, son menos frecuentes y están en general unidas o mezcladas con las filiformes. Las más importantes, desde la función que cumplen, son las caliciformes, que son estas que tienen forma de cáliz, como si estuviera dilatada en la parte superior. Características importantes de la papila caliciforme, que tiene estos surcos muy marcados a ambos lados
que se llaman surcos circunvaladores. ¿Qué característica o para qué están esos círculos, esos surcos? Es que ahí desembocan su contenido las glándulas que son las que le van a producir su secreción. Esas glándulas se llaman de von Ebner. Tienen muchas papilas gustativas, tanto en la cara lateral como en el epitelio, y son las responsables de formar, ya vamos a ver en el otro dibujito, la B sublingual. ¿Se acuerdan que hemos visto esa B? Esa B está formada por todas estas papilas que se llaman caliciformes. O sea que en general, por cada lengua son entre 9 y 11 y forman toda la B lingual. Esa B tiene un punto, un codo, una base de esa B. Esa es lo que se llama agujero ciego, que es un vestigio de lo que va a ser la glándula tiroides en el origen embrionario. Y hay unas más que simplemente foliáceas que no están o muy poco desarrolladas en el hombre y que están separadas por surcos a los costados, pero simplemente es para que sepan que existe otro tipo de papila que no pertenecen o casi no están en el caso de los humanos. Estas glándulas de von Ebner depende de la ubicación de la lengua a la que nos estamos refiriendo, van a ser en la zona serosa o posterior de la lengua, son estas glándulas de von Ebner. En cambio, en la zona anterior tienen otro nombre que se llaman glándulas de Nuhr. Bueno, entonces, ¿cuántos tipos de papilas hay? 3. ¿Cuáles son las que realmente cumplen la función más importante, la de secretar las caliciformes? ¿Hay muchas? ¿Toda la lengua tiene caliciformes? No, solo hay 9 o 11. ¿Dónde están ubicadas? En la B sublingual. El resto de la lengua tiene ese aspecto afelpado. ¿Quién le da el aspecto afelpado? Las papilas filiformes. Esas filiformes que son como puntitas, ¿hacia dónde tienen dirigida la punta? Siempre hacia atrás. Esa sería la estructura. Hemos dicho que la lengua tiene la capacidad de detectar o diferenciar sabores. Esos sabores se hacen por otra estructura, otra especialización de la lengua, que es la presencia de los corpúsculos gustativos. Estos corpúsculos gustativos son estructuras ovales, como el dibujito se lo ve, donde tienen como una pelotita que se afina hacia arriba y que presenta el poro. Esta es la estructura, aunque es un dibujo, está bien diferenciado y así se lo ve en un corte de tejido teñido. ¿Y qué podemos ver en ese? Todo este tipo de sensaciones o de sabores, ¿qué haría que sea dulce o salado? Tiene que haber un algo que haga llegar esa sensación, un líquido, una secreción. Pero ¿qué es lo que produciría? ¿Cómo detectamos? Cualquier síntoma, cualquier estímulo en el ser humano es recogido por un nervio que va con un estímulo a la cabeza que nos hace sentir en el sistema nervioso central y emite la sensación que en este caso sea. Entonces, ¿qué tiene que tener sí o sí? No, tiene que tener, esa célula nerviosa para que produzca el estímulo, que tiene que liberar entre medio de una célula nerviosa hacia la otra, para que la sensación... ¿Cómo se comunica una célula nerviosa a la otra? Neurotransmisores. Esto es especialmente un tema de neurotransmisores que tiene quimiorreceptores que diferencian un sabor de otro. Entonces, ¿qué estructura tiene que haber en un corpúsculo gustativo? Las mismas células neuroepiteliales, porque estamos cerca del epitelio, que van a tener esos neurotransmisores, células de sostén, para que lo mantengan unido, la naranjita, que son células basales, que son las que producen la multiplicación, y los neurotransmisores o los quimiorreceptores que puedan discriminar esos sabores. Ve, aquí está el dibujito que me gusta más, como que hay una neurona sensorial, que es la que permite que ese estímulo sea recibido por el sistema nervioso y por lo tanto lo podamos reconocer o manifestar. La faringe. ¿A quién pertenece la faringe? ¿Digestivo o respiratorio? A los dos.
algunos autores dicen que es el órgano que más complicado tiene porque tiene las dos cosas mezcladas, tiene que diferenciar, cuando entra aire tiene que hacer una cosa, cuando entra un bolo alimenticio se tiene que portar de otra manera y se le mezcla y por ahí nos ahogamos lindo, o sea que se confunde también. Y podemos reconocer tres partes que va a ser de acuerdo a que una rinofaringe, ahí tenemos en el dibujito dice nasofaringe, que va a comunicar fosas nasales. Ustedes imagínense que por la nariz puede entrar aire, por la boca puede entrar aire. Pero el aire que entra tiene que ser llevado a los pulmones. Después de la faringe, ¿qué sigue para ir a los pulmones? Tráquea. En cambio, en el tubo digestivo, la laringe no me la han nombrado, pero antes del esófago en la parte digestiva. Entonces, depende de lo que incorporemos, tiene que ir hacia un lado o hacia el otro de acuerdo a la función que va a llevar. El aire tiene que ir a los pulmones y la comida tiene que ir al estómago. Entonces, esta porción de la faringe que comunica fosas nasales con la boca es lo que se llama la rinofaringe. En esa parte superior de la naso o rinofaringe tenemos una amígdala, que es la amígdala faríngea, que es la que normalmente se inflama cuando tenemos infecciones en esta parte aérea, y es la que les llaman vegetaciones, y es la que se saca cuando a los chicos con el mismo motivo de sacar las amígdalas se le infectan a repetición, y a veces es más difícil tener, o más peligroso tener un foco infeccioso permanente. La diferencia, porque como tiene como función una parte de la respiratoria, el epitelio que reviste es epitelio cilíndrico, epitelio respiratorio, que es cilíndrico pseudoestratificado, cilíndrico con células caliciformes. Esa sería la rinofaringe. La bucofaringe comunica, como dice el nombre, la boca a través del istmo de las fauces. Y está limitado, ahí lo vemos al dibujito, por la lengua hacia abajo, la úvula y los pilares del velo del paladar, que son como esos globitos que quedaban a los dos costados, y tiene, a diferencia de la rinofaringe, tiene epitelio estratificado plano. Sí. Evitar que te ahogues. Teóricamente te ayuda a tapar la parte donde va el aire, entonces cuando pasa el bolo alimenticio te protege. Se ha visto que cuando, justamente para que tapa las vías aéreas, cuando vos tienes una inflamación, por ejemplo, con una alergia, con un edema de glotis, te ahogas porque como se agranda tanto, tapa demasiado las vías aéreas. El objetivo es cuando pasa el alimento y vuelve a destapar, pero es para evitar el paso de comida hacia el vías respiratorias. Y la laringofaringe es la comunicación de la faringe con la laringe y es epitelio plano estratificado. Entonces, en el tubo digestivo de la boca pasamos a la faringe. Mucha letra aquí para mi gusto. ¿Qué es lo que he tratado de resumir en esta diapositiva? Desde el esófago hasta el final del tubo digestivo, la histología es casi la misma. Hay 4 capas que se repiten en todo. Cada uno tendrá alguna característica propia del lugar, pero las características son en general las mismas. Y esas características son estas, 4 capas. Desde el esófago hasta el intestino, el esfínter anal, intestino grueso. ¿Esas capas cuáles son? Aquí tenemos un dibujito, como si fuese un corte del tubo, como para que se pueda ver, y están la mucosa, hablando desde adentro hacia afuera. Aquí vemos, esta sería la luz imaginemos que esto sea un corte de un esófago o de un intestino, la luz del intestino y hacia afuera. Esto también sería un corte. Entonces, si la vemos, tenemos la capa desde adentro hacia afuera, la mucosa, no se leen las letras, la mucosa. Después de la mucosa sería la submucosa, la que estaría ahí, muscular y la serosa.
En todas las estructuras a partir del esófago vamos a encontrar esas 4 capas. Hacia adentro mucosa, submucosa, muscular externa y la serosa o adventicia, que es el peritoneo, depende del lugar que nos encontremos. La que recubre entonces el órgano por dentro se llama mucosa. Ese es el epitelio. Ese epitelio, por ejemplo, en el esófago es plano estratificado y en el resto es cilíndrico simple. Esa sería una excepción del esófago. En el resto todo encontramos cilíndrico simple. Después del epitelio, o sea, incluso la mucosa tiene distintas características o distinto grosor o distintas estructuras. En todas está, y está formada por epitelio y corion, que habíamos dicho, y por fuera de ellos una muscular que se llama muscular de la mucosa. El corion es conectivo y ahí están las glándulas de secreción. Y en el caso de que tengan tejido linfático, también se va a encontrar el tejido linfático en la estructura de la mucosa del medio en el corion. Y después viene una pequeña capa muscular que es justamente la que marca la terminación de la capa mucosa. Entonces está la mucosa y luego para entrar en la submucosa, que de nuevo es tejido conectivo, hemos visto una pequeña capa de un tejido muscular que se llama muscular de la mucosa. En la submucosa vamos a ver que solamente encontramos glándulas en el duodeno y en el esófago. Y también vamos a encontrar los filetes nerviosos, que son los responsables de llevar los estímulos o la movilidad o lo que sea. Mucosa, submucosa, después tenemos muscular. La muscular, en cada órgano, dependerá de la función que cumple, van a tener mayor o menor grosor, mayor o menor importancia. Pero en todos los casos vamos a ver una interna, que en general es circular. Van a tener una externa. Siempre estamos hablando ahora solamente de la capa muscular que recubre todos los órganos. Y se pueden reconocer 2 tipos de capas, una externa y una interna. En la externa, entonces, es circular y la interna es longitudinal. Y ponemos como ejemplo en el estómago, donde la mucosa del estómago es muy importante y en ella tiene además una capa oblicua interna. En cambio, en el colon, en lugar de esa capa externa longitudinal, hay uno que se llaman bandeletas o tenias, que es una estructura especial que la vamos a ver cuando veamos el intestino grueso. Y después de eso, todos los órganos tienen por fuera una capa que se llama capa serosa. Todos los órganos están recubiertos por esa capa, como si fuese una bolsita que los recubre, que se llama peritoneo. Es una delgada capa de tejido conectivo, laxo, y que se llama mesotelio, y que está unida con el mesenterio, y especialmente lo que tiene como función es la de protección. Tiene mucha inervación y mucha vascularización. Ustedes imagínense que todos los tejidos, para que estén vivos, tienen que recibir nutrientes y alimentos, y quien les lleva es todos los vasos sanguíneos. Y quien les lleva para el movimiento voluntario o involuntario, o para recibir estos impulsos nerviosos, tienen que llegar los filetes nerviosos. O sea que cuando ustedes ven un tejido, fíjense por dónde llegan los vasos sanguíneos y por dónde llegan los filetes nerviosos, porque por algún lado tienen que estar, si no sería un tejido muerto. Entonces, en términos generales, en cada una de las estructuras de aquí hasta la última porción del tubo digestivo, vamos a ver 4 capas, desde adentro hacia afuera: mucosa, submucosa, muscular externa y adventicia o serosa. El esófago. El esófago, ¿qué función cumple que le suena?